Noticentro 1, CMI. Corte Constitucional advierte que derecho a la tutela está en riesgo. Presidente saliente de la Corte dice que no se acatan sus fallos y que sentencias sobre salud no se cumplen. Venezolanos regularizados tendrán derecho a trabajo, educación y salud, dice Migración. Elogios internacionales a Colombia. Clinton aplaude. Unión Europea dice que es decisión histórica. Consejo de Seguridad en Bogotá sobre amenaza del ELN. Mindefensa anuncia aumento del pie de fuerza de la policía. Secretario General de la ONU pide a Colombia aplicación de la implementación de los acuerdos de paz. Mocoa, 4 años después de trágica avalancha, casi todo sigue igual. Perú comenzó hoy a vacunar. Solo faltan 4 países, entre ellos Colombia. Senado de los Estados Unidos aprueba juicio a Trump. Mañana se inicia con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. La tutela, el instrumento primordial de defensa de los derechos fundamentales, está en riesgo. Así lo advirtió hoy el presidente de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, quien reveló que el 66% de los fallos de tutela no se acatan. La tutela, por la forma como vienen desacatándose los fallos, está en riesgo, advirtió el presidente de la Corte Constitucional al presentar hoy el balance de su gestión durante este año al frente de la Corte. Que en el año 2019 el 66% de las sentencias de tutela se iniciaron incidentes de desacato por incumplimiento. Por eso, el presidente de la Corte Constitucional consideró que una de las tareas urgentes es fortalecer el seguimiento que se hace al cumplimiento de los fallos de tutela. Es necesario fortalecer el seguimiento al cumplimiento de las sentencias de tutela, tarea que no solamente debe concentrar los esfuerzos de la Corte, sino de toda la jurisdicción constitucional. El derecho más pretendido en las acciones de tutela es el de petición con un 28%, seguido del derecho a la salud con un 16% y el debido proceso con el 7%. El tema del desacato a las tutelas fue advertido por el magistrado Alberto Rojas Ríos, quien mañana le entrega la presidencia de la Corte al magistrado Antonio José Lizarazo. Las acciones de tutela que menos se acatan son las que reclaman el amparo del derecho a la salud. Le siguen las de derechos pensionales y de seguridad social. Los fallos de tutela sobre los cuales se presentó el mayor número de desacatos son por el derecho a la salud con un 94%, por el mínimo vital o pensión con un 60%, por la seguridad social con un 57% y por la vida e integridad con un 51%, señala un informe de la Corte Constitucional que a su vez cita cifras del Consejo Superior de la Judicatura. El 25% de los incidentes de desacato a las tutelas terminaron con sanciones sobre los funcionarios responsables del cumplimiento de los fallos. El derecho a la salud, amparado vía tutela, es a su vez por el cual se impuso el mayor número de sanciones por desacato con un 28%. En el contexto de la pandemia y el distanciamiento social y la consecuente crisis sanitaria y social, la labor de los magistrados y magistradas de nuestra Corte Constitucional y de todo el equipo de servidores de la corporación tuvo como objetivo la protección de los derechos fundamentales de las personas. El derecho de petición en el 35% de los fallos está siendo desacatado, concluye el informe de la Corte. En diálogo con Noticentro 1 CMI, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, reveló que dentro del Estatuto de Protección a Migrantes Venezolanos se garantizarán los derechos a trabajo, educación y salud a esa población. Toda persona que se acoja al Estatuto de Protección a Migrantes Venezolanos tendrá asegurado el trabajo, la salud y la educación. Un beneficio laboral consistente en igualar la oferta de nacionales y extranjeros para evitar la explotación. Eso mejora la calidad laboral del país. En segundo lugar, estos migrantes entran al sistema de seguridad social. Eso implica una mayor cobertura y mayor solidaridad. Y tercero, tenemos más de 402.000 niños estudiando en Colombia. Esa cifra seguirá creciendo y contaremos con mejor capacitación para el país. A la fecha son 1.729.537 migrantes venezolanos que pueden acceder a los beneficios, pero esta cifra podría aumentar por el permiso que se dio para los próximos 2 años. En 2 años lo que hacemos es dispersar
este mecanismo de entrada para que no se genere una aglomeración de personas al intentar ingresar al país. Este es un proyecto que puede llegar aproximadamente a los 2.500.000 migrantes. Los migrantes que accedan a este beneficio no podrán ejercer voto popular. Hablamos con migrantes venezolanos en la zona de frontera. Coinciden en afirmar que esperan que con esta regularización puedan tener más facilidad para acceder a empleos y a otras fuentes de ingresos. Para los migrantes radicados en Cúcuta, esta medida del gobierno colombiano es la mejor noticia para reivindicar sus derechos. Buenísimo para el que venga a trabajar y hacer las cosas como tiene que hacer, pues. Es buenas oportunidades que le dan a uno, de verdad. Para esta zona fronteriza del país, este nuevo estatuto que protege al migrante venezolano debe ir a la par con el control aún más estricto de las trochas para evitar la llegada de más ciudadanos del vecino país. En La Guajira, los migrantes venezolanos reaccionaron positivamente al anuncio realizado por el presidente Iván Duque con respecto a la creación de un estatuto de protección para migrantes venezolanos que necesitaban de verdad esta legalización para poder colaborar en el desarrollo económico y social de Colombia. Los migrantes asentados en el departamento de La Guajira recalcaron la importancia que tiene para ellos este estatuto en ámbitos como el trabajo y la integración a la sociedad. Para los migrantes, una de las principales peticiones es contar con atención en salud, servicios que esperan ahora sea más fácil recibir sin restricciones. Y conseguir un trabajo, además afiliarse a toda esta cuestión, lo que es salud, para esas personas que no tienen cómo atenderlos en una clínica. En Arauca los registros señalan que son por lo menos unos 44.000 ciudadanos venezolanos que permanecen en esa frontera, la mayoría con trabajos informales. En Bogotá se concentra la mayor parte de migrantes venezolanos irregulares. Muchos no están enterados aún de la medida adoptada por el gobierno para protegerlos y garantizarles los derechos básicos. En lo más alto de la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, habitan cientos de migrantes venezolanos, quienes por 10 años han encontrado un lugar donde intentar sobrevivir. En medio de la pobreza y de la humildad, encontramos la historia de esta numerosa familia. Bueno, aquí vivimos 21 personas. Los niños no estudian porque no tenemos cómo. 16 menores de edad y 5 adultos, de los cuales solo uno trabaja y responde por todos. Como somos venezolanos, estamos aquí legales, nos pagan como sea, o sea, no nos pagan como es. Le dan una miseria lo que le pagaban a ellos. El hambre se padece en Venezuela y en Colombia. Eso sí, aseguran que comen mejor aquí. Para comer 1 o 2 comidas al día, y no unas comidas que sustentan, sino un poquito de arroz con un poquito de queso, por decirle algo. O sea, ya la carne no la ve uno. Con sorpresa recibieron la noticia de que podrían ser beneficiados por el Estatuto de Protección al Migrante. Sin un televisor no tienen cómo enterarse de lo que pasa en el país. Me entero ahora por usted que me está diciendo, porque yo no la sabía. En su inocencia, los niños entendieron el mensaje de ayuda y, a pesar de las condiciones por las que atraviesan, se atrevieron a contarle a los colombianos qué quieren ser cuando sean grandes. Cuando yo sea grande voy a ser bombero. Y cuando sea grande quiero ser enfermera. Sus sueños se harían realidad en Colombia, pues sus padres ya no piensan regresar a Venezuela. Hasta ayer pensaba ir para Venezuela otra vez, porque ya no consigo trabajo aquí. Pero ahora con esto yo creo que ya esto es una oportunidad que tenemos. De otra parte, el Centro de Estudios Económicos FEDesarrollo proyecta que con la regularización de las personas migrantes venezolanas se beneficiará positivamente, por supuesto, el crecimiento de la economía colombiana. Según los cálculos de FEDesarrollo, por cada millón de trabajadores venezolanos que logren ingresar al mercado laboral formal en Colombia, se percibirá un aporte de 0,1% adicional en el crecimiento del Producto Interno del país. El director de FEDesarrollo, Luis Fernando Mejía, afirmó que los venezolanos que logren regularizarse y trabajar formalmente también pagarían impuestos. Y por ende podrían hacer contribuciones a la seguridad social y eventualmente también declaración y pago de impuesto de renta. FEDesarrollo también calcula que sin migración el crecimiento promedio anual del país sería 3,5% del PIB y con el aporte venezolano subiría a 3,6% del PIB.
Un fuerte respaldo internacional ha recibido el Estatuto de Protección Temporal para regularizar a migrantes e inmigrantes venezolanos anunciado por el gobierno de Iván Duque, que fue considerado como una decisión solidaria y humanitaria por Europa, mientras que varios líderes, como el expresidente Bill Clinton, han aplaudido el ambicioso plan. Mientras Estados Unidos aplaudió la decisión valiente de Colombia de ofrecer a los venezolanos un estatus de protección temporal y anunció su respaldo, la Unión Europea la consideró una decisión solidaria y humanitaria. El anuncio despertó un fuerte apoyo internacional y figuras como el expresidente Bill Clinton así lo expresaron. Agradezco al presidente Duque y al pueblo de Colombia. Esta decisión salvará vidas y creará un futuro más sólido para toda la región. La ONU felicitó al gobierno por este importante acto de solidaridad que es un ejemplo para el mundo y desde Human Rights Watch celebraron esta histórica decisión humanitaria. Ante la amenaza de un ataque terrorista por parte del ELN, mañana se realizará un Consejo Extraordinario de Seguridad en el que participarán la alcaldesa de Bogotá y los ministros del Interior y de la Defensa. La amenaza del ELN contra Bogotá será uno de los temas centrales del Consejo de Seguridad que se llevará a cabo este miércoles en la capital. Toda la información que llegue debe ser evaluada, debe ser tomada con toda la seriedad y desde luego debe mirarse qué tan cierta o por lo menos qué tanta posibilidad tiene que un atentado de eso se cometa. En el encuentro con la alcaldesa, al que asistirá el ministro del Interior Daniel Palacio, el ministro de Defensa Diego Molano, el director de la policía y el fiscal, también se pondrá sobre la mesa el déficit de policías en la ciudad. En el año 2014 Bogotá llegó a tener 20.260 policías. Hoy tiene menos de 16.500. Aunque hoy el Ministerio de Defensa anunció 1.500 nuevos policías para Bogotá, la alcaldía pedirá fijar fecha de entrega, pues de los 2.000 prometidos el año pasado solo llegaron 400. Esperamos que no sea una promesa, sino que ya sea una realidad. El Consejo de Seguridad tendrá lugar en la alcaldía de Bogotá a las 7 de la mañana. Y el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció un aumento en el pie de fuerza de la policía cercano a los 33.000 hombres. El plan para aumentar el número de policías está diseñado para cumplirse en los próximos 2 años. Los nuevos uniformados se dedicarán principalmente a patrullar en las calles. Para tener mayor presencia de policía en las calles. Esta iniciativa permitirá que a partir de esos esfuerzos 33.000 policías fortalezcan la presencia de la policía en las calles para desarrollar este esquema. El ministro Diego Molano también le pidió a los alcaldes financiar la creación de cupos adicionales a estos 33.000 en la Policía Nacional. Sacar a Cuba de sus diferencias, pidió tanto al gobierno como al ELN el profesor y analista del conflicto armado colombiano Carlos Medina Gallegos. Para el analista y estudioso del ELN por más de 40 años, la situación que se presentó con Cuba y Colombia en relación al posible atentado del ELN es inédita. La situación de Cuba no es fácil. Vamos a suponer que tuviera esa información y no se la diera al gobierno, pero que la inteligencia colombiana supiera que Cuba tenía esa información y no se la dio. Sería sindicado de cómplice. Por eso la actitud del embajador José Luis Ponce me parece absolutamente pertinente y correcta. Para el profesor de la Nacional, solo hay una salida para superar la crisis. Hay que sacar a Cuba de este conflicto entre el ELN y el gobierno nacional. Y la manera de sacar a Cuba es que el gobierno del presidente Iván Duque cumpla con el protocolo de retorno y que traiga esa delegación colgada en La Habana para Colombia. Según Medina Gallegos, ahora le corresponde al gobierno colombiano investigar y evitar cualquier posible acto terrorista del ELN. Un atentado contra la Infantería de Marina ocurrido en Arauca deja 2 uniformados heridos. El reporte de las autoridades indica que a orillas del río Arauca fue instalado un explosivo y activado cuando los infantes patrullaban la frontera en medio de los controles que se han incrementado para vigilar el paso de migrantes. Este es el segundo atentado que ocurre en menos de una semana en el mismo sector. A una comisión de la Cruz Roja Internacional fue entregado un dirigente indígena y exconcejal de Caloto, en el Cauca, quien estaba en poder de las disidencias de las FARC. Con la firma del acta de entrega, la revisión médica que exigen los protocolos y la devolución de su motocicleta,
Regresó a la libertad el líder indígena Wilson García Díaz. Díaz ha hecho parte de la Junta Directiva del Cabildo Indígena de Huellas y del Consejo Municipal de Caloto. El ex senador Bernardo El Ñoño Elías será testigo de la Fiscalía en el caso de Brecht y revelará nuevos nombres sobre implicados en el caso. Una reunión entre los fiscales del caso Odebrecht y allegados al excongresista concluyó con el compromiso de Elías de declarar en contra del expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, por este caso. Sin embargo, la colaboración del Ñoño se extendería a declarar en contra de 8 personas vinculadas al escándalo y sobre quienes aún no hay decisiones por parte de la Fiscalía. Al ser consultado sobre esta información, la defensa del exparlamentario confirmó que el exsenador está dispuesto a colaborar. Estamos adelantando negociaciones con la Fiscalía General de la Nación a efectos de aplicar el mismo instituto de beneficios por colaboración eficaz de todas las personas que requiera que el doctor Bernardo Elías declare dentro de los procesos penales. Elías busca rebajar su condena de 6 años de cárcel, entregando detalles sobre los pagos que le hizo la multinacional. La Justicia Especial para la Paz llamó a declarar a la excongresista Piedad Córdoba dentro de la investigación que sigue por el crimen contra Álvaro Gómez Hurtado. Piedad Córdoba tendrá que ampliar ante la JEP las declaraciones que ha hecho en público, según las cuales tiene información sobre este crimen ocurrido el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá. Autoridades y habitantes de Mocoa, ciudad donde hace 4 años se presentó una avalancha que dejó un saldo trágico de más de 300 muertos, denunciaron atrasos y demoras en la reconstrucción de la zona afectada. Durante una audiencia pública liderada por el representante de Putumayo, Carlos Ardila, se puso en evidencia el retraso en la reconstrucción de Mocoa tras la avalancha que dejó 333 muertos. De las 1.200 viviendas rurales y urbanas prometidas, se han construido 300. Ni la cárcel, ni la plaza de mercado, ni un megacolegio prometidos se han empezado a construir. Su sector, su casa y cientos de vecinos amanecieron sin agua, cortesía de las fallas en el acueducto. ¿Cuándo van a iniciar las viviendas? Queremos una fecha exacta, no más mentiras. Los errores, las demoras y Mocoa realmente estamos en un total y completo abandono. Esa es la palabra. El gobierno aceptó el retraso en las obras. Todos tienen la razón. Esto ha sido muy desafortunado cuando nosotros miramos cada uno de esos 98 intervenciones que comprenden el total de la reconstrucción de Mocoa. Vemos que realmente los avances no es lo que debería ser en estos momentos. El gobierno confirmó 250.000 millones de pesos para obras de mitigación. Colombia reportó un leve aumento de los contagios con COVID-19 en las últimas 24 horas. Con 47.682 pruebas procesadas en los laboratorios del país, se detectaron otros 5.442 contagios positivos de COVID-19. El total de casos es de 2.166.904. Los casos activos disminuyeron drásticamente a 55.808. Los contagios más recientes se presentaron en Bogotá, en el Valle y en Antioquia. Las muertes reportadas este martes fueron 217. En el país han perdido la vida por COVID-19 56.507 personas. En el país ya se han recuperado 2.048.292 personas. Rusia anunció que si Colombia aprueba en las próximas 3 semanas el registro de su vacuna contra el COVID Sputnik V, en marzo llegarían a nuestro país entre 400.000 dosis. El primer secretario de la Embajada de la Federación Rusa en Bogotá, Leonid Izboiko, anunció hoy que el Ministerio de Salud pidió un plazo de 3 semanas para estudiar las condiciones en que firmará el contrato de adquisición de la vacuna Sputnik V. 2 semanas después de que se apruebe su registro, en marzo, comenzará a llegar al país la vacuna rusa. Pasadas 2 semanas, 100.000 dosis de Sputnik V sí pueden llegar. La semana después, otras 100.000 dosis y después 200.000 dosis. Así sucesivamente. La vacuna Sputnik V es la más barata del mercado, tiene una efectividad del 93% y además se puede almacenar a temperaturas entre 2 y 4 grados centígrados, lo que la hace ideal para llevarla a poblaciones lejanas y en climas cálidos. Con el inicio de la vacunación contra el COVID-19 en Perú, Colombia quedó en el reducido grupo de 4 países de la región que no han empezado la inmunización.
2 días después de que llegaran las primeras 3.000 dosis de la vacuna de la farmacéutica china Sinopharm a Perú, nación con más de 1,1 millones de contagios y 42.500 muertos, comenzó en varios hospitales de Lima la vacunación contra el COVID-19. Centenares de médicos, enfermeras y personal de apoyo recibieron la primera dosis de la vacuna. Hasta ahora, solo 9 países en América Latina han anunciado el inicio de sus planes de inmunización: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y ahora Perú se sumó a este listado. En los registros del portal Our World in Data no figuran naciones como Venezuela, Guatemala, Paraguay ni Colombia, donde los ciudadanos siguen esperando las dosis de la vacuna. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió al gobierno colombiano implementar integralmente el acuerdo de paz con las FARC como parte de una estrategia para enfrentar la pandemia del COVID-19. En una intervención especial durante el programa del presidente Iván Duque esta noche, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, le dijo al mandatario colombiano que los acuerdos de paz pueden servir para atender la emergencia sanitaria. La implementación integral del acuerdo de paz es una herramienta clave para atender a la emergencia del COVID-19. Tengo plena confianza en su capacidad de aunar esfuerzos para juntos vencer el virus y transitar hacia un futuro sostenible e inclusivo. Guterres confió en el éxito del Plan Nacional de Vacunación y pidió que la vacuna contra el COVID-19 sea un bien público mundial, asequible para todos los países. Crece el número de demandas de afiliados a fondos privados de pensiones que por la vía judicial pretenden trasladarse a Colpensiones. Buscando jubilarse mejor, año tras año miles de afiliados a los fondos privados se trasladan a Colpensiones. En el 2018 fueron más de 156.000, en el 2019 más de 116.000 y el año anterior más de 64.000. El ahorro de estas personas vale 6,5 billones de pesos, pero como la edad máxima para cambiar de régimen de pensiones es 47 años para las mujeres y 52 años para los hombres, muchas personas que sobrepasan esas edades recurren a demandas judiciales. Dado que no pueden hacerlo vía administrativa, lo están haciendo por vía judicial. Los traslados a Colpensiones por la vía judicial en 2018 ascendieron a 10.000 procesos, mientras que en el 2020 fueron más de 31.000 demandas. En el año 2020 también se evitó el pago de 71 billones de pesos por parte de Colpensiones en procesos judiciales que ganó esta entidad. El vicepresidente de Yacimientos No Convencionales de Ecopetrol, Gabriel Conbariza, reveló detalles de cómo será el plan de manejo ambiental para el piloto de fracking en Santander. La petrolera ya inició el plan de manejo ambiental que se adoptará en el proyecto piloto fracking en Puerto Wilches, Santander. Después de la adjudicación del contrato, se desarrollará un esquema integral que contempla monitoreo, manejo de aguas y limpieza. Se incluye la instalación de unos equipos de última tecnología que están siendo traídos al país para el monitoreo y la medición de unos parámetros particulares que anteriormente no había que medir en proyectos de esta naturaleza. El proyecto denominado CALE tendrá la participación de la academia para garantizar la transparencia del proceso. Ecopetrol ha previsto una inversión cercana a los 20.000 millones de pesos para hacer toda esta gestión ambiental, antes, durante y después, cuando termine la ejecución de los pilotos. Otras 3 empresas están en carrera para adjudicarse contratos piloto fracking. El ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, anunció que Colombia exportará más de 7 millones de tallos de flores a Estados Unidos para la celebración del Día de San Valentín. Para la celebración del Día de San Valentín, Colombia exportará 700 millones de tallos, principalmente a Estados Unidos, lo que representa el 15% de las ventas del sector floricultor. Las cifras se mantienen en comparación con el año anterior, pese a la pandemia. Generando empleo, generando divisas y cumpliendo nuestros compromisos para que las flores de Colombia lleguen a millones de consumidores en el mundo. El sector ha sido resiliente, ha salido adelante y por eso este año tenemos una gran esperanza. El sector genera más de 140.000 empleos.
El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,22% a 1.380 puntos. La acción preferencial del Banco Da Vivienda fue la que más subió, con una valorización de 1,81% a 33.750 pesos. La acción del Banco Avevillas fue la que más bajó, con una pérdida de 6,80% a 4.660 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 24.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.583 pesos con 23 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.310 pesos y la venden en 3.360 pesos. Un euro cuesta 4.334 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.22. El azúcar se transó en 16,52 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $58.39. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $61.16. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.203 pesos. Con el apoyo de 6 republicanos, el Senado de los Estados Unidos votó en favor de continuar el proceso de impeachment contra el expresidente Donald Trump, quien es el primer presidente de los Estados Unidos que enfrenta 2 veces o que ha enfrentado 2 veces un proceso de esta naturaleza. El juicio comenzó con la proyección del video del discurso de Trump el 6 de enero, en el que habría incitado a la insurrección y por el que este impeachment se está llevando a cabo. Durante horas, los abogados del expresidente y los gestores del impeachment debatieron sobre la constitucionalidad del proceso y aprobaron este punto con 56 votos a favor y 44 en contra. Los demócratas contaron con el apoyo de 6 republicanos que voltearon su voto, pero lograron esta aprobación porque se necesitaba una mayoría simple, es decir, tan solo 51 votos. Pero para el veredicto final, el de culpabilidad, se requiere el apoyo de 67 de los 100 senadores que hay, lo que significa que 17 republicanos deberán votar con los demócratas, una situación poco probable. Con este proceso, el republicano se convirtió en el primer mandatario sometido 2 veces a un impeachment. El primero resuelto en enero del año pasado a su favor por el escándalo del Ucrania Gate, en el que se le acusaba de presionar a las autoridades ucranianas para investigar a Joe Biden y su hijo. El equipo de investigación de la Organización Mundial de la Salud que visitó Wuhan concluyó que el COVID-19 es de origen animal y consideró que es altamente improbable que el virus se escapara de un laboratorio. Tras 4 semanas de investigación en los primeros focos propagadores del COVID-19 en Wuhan, el equipo enviado por la OMS para investigar el origen de la pandemia llegó a sus primeras conclusiones. Los expertos consideraron altamente improbable que el coronavirus escapara de un laboratorio y, por el contrario, concentran su hipótesis en un origen animal del virus, probablemente de un murciélago, aunque todavía no se ha identificado a la especie que actuó como huésped y que facilitó que el virus se adaptara y pasara a los humanos. El equipo también advirtió que el COVID-19 circulaba por Wuhan antes de detectarse en el mercado, que inicialmente se consideró como el lugar donde se desató el primer brote de la pandemia. Air Canada anunció la suspensión de 17 de sus rutas internacionales al menos hasta el 30 de abril para cumplir con las restricciones que impuso el gobierno canadiense con el fin de frenar la propagación del COVID-19. La aerolínea informó que entre los destinos a donde suspendió sus vuelos está Bogotá, por lo que la compañía aérea anunció que se pondrá en contacto con sus clientes cuyas reservas se puedan ver afectadas. Esta decisión dejará sin trabajo a más de 1.500 empleados. Irán admitió que el régimen podría desarrollar armas nucleares. El ministro de Inteligencia, Mahmoud Alavi, rompió con la tradición del gobierno teocrático que nunca admitió en público que pudiera perseguir ese objetivo. Irán aseguró que presionará con el arma nuclear si siguen vigentes sanciones internacionales paralizantes contra Teherán.
La sonda Esperanza de los Emiratos Árabes Unidos logró situarse en la órbita de Marte. El objetivo de esta misión es estudiar la atmósfera y también el clima del planeta rojo. Esta es la primera misión espacial de un país árabe en alcanzar este hito. De hecho, abrió la llamada Semana Marciana porque es la primera de las 3 naves no tripuladas que van camino a Marte en alcanzar su destino. China y Estados Unidos esperan en los próximos días llegar con sus respectivas misiones al planeta rojo. Tenemos una noticia al cierre. La farmacéutica Moderna anunció esta noche un acuerdo con el gobierno colombiano para suministrar 10 millones de dosis de su vacuna contra el COVID-19 que llegarían a mediados de marzo.